El Frasco, poniendo incómodos a los victimarios de los pueblos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Las declaraciones del presidente de Brasil, Lula da Silva, condenando el genocidio israelí contra el pueblo palestino, ha generado la furia del ente sionista. Israel declara a Lula persona non grata por sus comentarios sobre el Holocausto. Brasil retira a su embajador en Israel, lo que agrava las tensiones. Ahora, en su desesperación por atacar a Lula, el régimen israelí recurrió en la red social X a una aseveración lisa y llanamente falsa. Antes o después Lula se dedicó a negar el Holocausto. Pregunta, si Lula dijo que lo que está haciendo Israel en Gaza le recuerda al genocidio nazi, ¿cómo es que lo ha negado? Lula no negó el Holocausto. ¿Por qué sigues mintiendo, Israel? Entonces, cuando alguien dice detengan el genocidio, ¿su conclusión es que es un negador del Holocausto? Es más, este nuevo intento de engaño israelí permitió recordar quien sí había intentado exculpar a Hitler. ¿Recuerdan? Fue Netanyahu, no Lula, quien defendió a Hitler diciendo que nunca quiso matar judíos. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. Lo cierto es que, para sorpresa de nadie, algunos medios de comunicación se plegaron a la furia israelí para atacar a Lula. Luis Ignacio Lula da Silva en el ojo internacional por comentarios antisemita. Sí, la furia tampoco les permite escribir bien. Andrés Oppenheimer, declaraciones de Lula, ¿ignorancia o antisemitismo? Las declaraciones del presidente brasileño fueron claras y precisas y causaron, cómo no, la rabieta del régimen israelí. No solo la rabieta del régimen sionista, sino también la de quienes, aún con 30.000 gazatíes asesinados, le siguen rindiendo pleitesía. Bolsonaristas, al ataque. La derecha de Brasil registra pedido de impeachment contra Lula por la crisis con Israel. Ahora, ¿quién lo pidió? Bueno, pues la diputada Carla Zambelli, afín a Bolsonaro, sospechada de haber contratado a un hacker para manipular las elecciones de 2022 y algo más. La diputada bolsonarista que amenazó con una pistola a un seguidor de Lula no podrá portar armas. Y mientras los democráticos socios de Bolsonaro siguen mordiendo el polvo, los presidentes de Colombia, Venezuela, Cuba y Bolivia apoyaron a Lula. ¿Y Argentina? Qué pícaro el sonidista, que puso risas. Lula y Milei ahora se enfrentan por la relación con Israel. Y paradójicamente, mientras algunos se indignan porque Lula dice que Israel comete un genocidio en Gaza, una ministra israelí se encarga de despejar cualquier duda. בהריסות של עזה ושכל תינוק גם עוד 80 שנה מהיום יספר לנכדיו מה עשו היהודים. ¿Orgullosa de las ruinas? Bueno, una declaración que refleja esa profunda humanidad que parece ser extensiva también al ejército israelí. Jefe de las fuerzas de defensa israelíes en misiva a los soldados. A diferencia de nuestro enemigo, mantenemos nuestra humanidad. Claro, cómo no. Y aquí tenemos muestras de la humanidad que mantiene el ejército israelí con información que expone ¿quién? La CNN. Las fuerzas israelíes dispararon contra un convoy de alimentos en Gaza, según revelan documentos de la ONU y análisis satelitales. Pero la humanidad del ejército israelí no solo consiste en atacar camiones con ayuda humanitaria, sino también a los palestinos hambrientos. Palestinos desesperados se vieron obligados hoy a elegir entre el hambre o la muerte a causa de las balas israelíes. Se apresuraban a conseguir alimentos en los camiones de ayuda cuando los tanques israelíes abrieron fuego contra ellos. Perversión. Mientras impide la llegada de alimentos a miles de personas hambrientas en Gaza, el ejército genocida israelí se jacta de la abundancia de comidas en sus parrillas. Después de destruir todo un vecindario, soldados israelíes celebran sus crímenes de guerra con risas y selfies. Lo cierto es que ante la viralización de este tipo de fotos y videos que le enseñan al mundo parte de la naturaleza del sionismo, ¿es que intentaron frenar los actos violentos? No, solo la mala prensa.
el ejército israelí instruye a los soldados a no filmar videos de venganza en Gaza en medio del caso del genocidio de la Corte Internacional de Justicia. Fíjense el cinismo de esta medida, porque no es que se instruya a los soldados para que no hagan más esas atrocidades, sino que simplemente les dicen que dejen de grabar. Pero ¿de qué tipo de videos estamos hablando? Un soldado israelí publicó un video que muestra cómo derriba el único hospital oncológico de toda la franja de Gaza y escribió: el hospital se rompió accidentalmente. Un soldado israelí destrozó una tienda en Gaza, Palestina, destruyendo juguetes de niños y arrojando cuadernos. Brigada de paracaidistas israelíes en Han Yunis colocó la muñeca de una niña sobre una bomba en la que se lee: la luz vencerá a la oscuridad. ¿Será que el hecho de haber deshumanizado tanto a los palestinos ha generado que estas tropas ni siquiera reparen en que en Gaza hay efectivamente seres humanos? ¿Cómo es esto? ¿Bastones saqueados de ancianos y discapacitados sostenidos por saqueadores que sonríen y posan como niños de vacaciones? Así es como el ejército invasor, que ya ha asesinado a más de 13.000 niños, le sigue mostrando su inmensa humanidad al mundo. En Gaza hay niños que yacen muertos bajo sus casas derrumbadas, mientras los soldados israelíes celebran el robo de sus bicicletas. Hasta un medio como el New York Times, que no puede ser calificado como pro-palestino ni mucho menos, titula lo siguiente: lo que revelan los videos de soldados israelíes: burlas y destrucción. Alfombras, cosméticos, motocicletas. Los soldados israelíes saquean en masa las casas en Gaza. Bueno, tampoco es para sorprenderse tanto, señores. Los trabajadores trabajan, los jugadores juegan y los ladrones, bueno, hacen lo suyo. Han estado robando las tierras de los palestinos desde 1948 y ahora roban todo lo que hay en los hogares de Gaza. Es un estado construido sobre el saqueo. Ahora, ¿todas esas atrocidades y burlas tienen algo que ver con la resistencia palestina en Gaza? Bueno, si también lo hacen en Cisjordania, saquen sus propias conclusiones. Noviembre de 2023. Soldados israelíes destrozaron tiendas, humillaron y abusaron de palestinos detenidos en varias aldeas de Cisjordania, Ramallah. Y esa humanidad del ejército israelí no solo se aplica a Palestina, sino también al Líbano y a Siria, donde también atacaron días atrás. ¿Cómo es eso posible? Bueno, efectivamente, hay alguien que siempre le garantiza impunidad. Una vez más, Estados Unidos bloqueó una petición del Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza. ¿Qué clase de país bloquea una votación para poner fin al genocidio? Solo Estados Unidos votó en contra y el Reino Unido se abstuvo para que pareciera un poco menos embarazoso para Estados Unidos, lo que hace que parezca embarazoso para ambos. ¿Y qué dijo Linda Thomas Greenfield, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, que levantó la mano para vetar el alto el fuego? Bueno, algo que culminó con dos palabras que recuerdan justamente a lo que dijo Lula. And we will continue to actively engage in the hard work of direct diplomacy on the ground until we reach a final solution. Hitler, Goering, Himmler y su ayudante, Heydrich, empiezan a implementar lo que llaman la solución final. Ya los 4 meses y 2 semanas de ataques permanentes de este proceso de exterminio, de esta política de solución final que lleva a cabo el régimen civil militar israelí contra Palestina. Y sobre la negativa de Estados Unidos a un alto el fuego se manifestó el representante de Rusia ante las Naciones Unidas. Al respecto, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, destacó que Estados Unidos es el único país que impide la finalización del conflicto, pues considera que vela por sus intereses geopolíticos en Medio Oriente. Y hablando de Rusia, Biden no solo le impuso 500 nuevas sanciones, sino que además, quizás ofuscado por las encuestas para las próximas elecciones presidenciales o los malos resultados que Moscú le propina a la élite occidental en Ucrania, se fue un poquito a la banquina. La última amenaza existencial es el clima. Tenemos un loco hijo de como ese tipo Putin y otros, y siempre tenemos que preocuparnos sobre el conflicto nuclear, pero la amenaza existencial para la humanidad es el clima. Biden llamó loco hijo de Pu a Putin,
Pero no había nadie escandalizado como sí lo hacían cuando Chávez le decía sus 3 verdades a los gringos o israelíes. Rusia calificó el insulto como vergonzoso, pero Putin no se metió en el barro de Biden, sino que explicó la razón de la cólera de quien ha sido apodado Genocida Joe por su apoyo al régimen israelí. Esta es una respuesta apropiada ante la frustración debida a sus enormes fracasos en política exterior como presidente. Uno de los eventuales fracasos ha sido el multimillonario apoyo a Ucrania en un enfrentamiento con Rusia que no parece estar saliendo nada bien, para desgracia de la OTAN y de los medios dominantes que hacen forzados malabares para no disgustar a sus jefes. Putin parece estar ganando la guerra en Ucrania por ahora. Ucrania está perdiendo la guerra, pero Rusia no la está ganando. Mientras el genocidio en Gaza continúa, la guerra en Ucrania ya superó su 2º año. Y en ambas situaciones, un mismo país es el que sigue instigando al derramamiento de sangre. Se trata del mismo país ante el cual algunos gobernantes se siguen sometiendo. Por supuesto que esperamos sus comentarios y no se olviden de suscribirse y activar la campanita para seguir recibiendo todas las novedades aquí en El Frasco, Medios sin Cura. El Frasco, Medios sin Cura.